La dinámica son 5 conferencias que tenemos, así es que aprovechemos el tiempo de la mejor manera. Meditando en el Señor a ver sobre qué compartíamos. Creo que vamos a hablar de varias verdades, ¿ok? Pero que todas están entrelazadas o están ligadas en Cristo, ¿ok? De hecho, hay un hilo conductor, se puede decir, y un hilo conector a lo largo de todas las Escrituras, ¿ok? Pero además de las Escrituras, entendiendo las Escrituras de Génesis a Malaquías, todo lo que constituye también el Nuevo Testamento, ¿ok? A lo largo de toda la Biblia, podemos decirlo así. Lo que vamos a encontrar es una esencia y sustancia de Cristo en una primera parte envuelta o encubierta, por así decirlo, ¿okay? En sombras, tipos, figuras, cuadros, testimonios, que es todo lo que las Escrituras representan. Y luego vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, ¿okay? Ya esa sustancia haciéndose presente, esa sustancia haciéndose evidente, ¿ya? Y ahí tenemos un testimonio vivo y real de eso. Entonces, vamos a estar compartiendo sobre varias de esas verdades, pero como les dije, todas realmente van a confluir en Cristo el Señor. Así es que acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer ahí en el versículo número 1. Vamos a estar viendo mucho sobre la obra del Señor, ¿ok? En el corazón, pero vamos a estar también considerando en quiénes esta obra del Señor llega a ser muy efectiva, ¿ok? En quiénes esta obra del Señor llega a ser muy productiva, ¿ok? ¿Y por qué razón? ¿Okay? Hay un grupo de personas, ¿okay? O cierto grupo de personas donde esta obra se hace tan evidente, tan real, tan manifiesta, ¿okay? Entonces, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando el apóstol escribe esta carta, hay una situación que está aconteciendo, ¿okay? En la iglesia que se encontraba en Jerusalén. La iglesia empezó a experimentar una persecución muy fuerte, ¿okay? Una persecución muy grande. Y cada una de estas regiones que él empieza a nombrar aquí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, fueron los lugares a donde esta iglesia se dispersó, huyó por la persecución que estaban recibiendo de una manera tan fuerte. Eso lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, ¿ok? Entonces, Pedro le está escribiendo a la iglesia, ¿ok? Esto lo aclaro para que cuando leemos a los expatriados no vayamos a pensar que Pedro le está escribiendo a algún grupo raro de personas. No, Pedro le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, ¿ok? Esa iglesia está siendo perseguida y está huyendo. Y luego dice en el versículo 2, a ellos, a la iglesia, les llama elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Varias verdades afirma aquí el apóstol Pedro por el Espíritu del Señor. Habla de una elección, ¿okay? Habla de una escogencia, elegidos. Pero también dice cuál es la razón de esa elección, o mejor, conforme a qué han sido elegidos, ¿ok? De acuerdo a, y
lo que empieza a usar es una característica propia de Dios. Es un atributo divino, ¿ok? Que Pedro por el Espíritu le llama presciencia o prognosis. La palabra significa literalmente conocimiento anticipado, ¿ok? Pro antes, gnosis, conocimiento. Dios tiene un conocimiento previo o Dios tiene un conocimiento anticipado de absolutamente todas las cosas antes que las cosas sucedan o antes que las cosas acontezcan. Esta es la razón por la cual el Dios nuestro nunca es informado de algo, ¿ok? O sea, a Dios nadie le informa. A usted y a mí nos informan cosas. Y cuando nos informan, pues nosotros nos enteramos. Ah, me acabo de enterar de tal noticia o tal cosa porque no la sabía, pero al Dios nuestro nadie le lleva una noticia. Nadie le informa porque absolutamente todo, ¿qué? Todo lo sabe, todo lo conoce, ¿ok? Aquellos aspectos de presente, pasado y futuro están establecidos porque hay un tiempo cronológico. Entonces, como hay un tiempo crono, se puede hablar de un pasado, de un presente y de un ¿qué? Futuro, pero Dios no está ni nunca ha estado sujeto a ese ámbito de tiempo cronos, ¿ok? Dios vive y habita y llena algo que se conoce como la eternidad misma, y en esa eternidad, pues para Dios no hay presente, pasado ni futuro, ¿ok? Dios todo lo tiene pleno y completo, ¿ok? Desde antes que el mundo existiera ya conocía todo el mundo, hecho y completo sin que todavía hubiese sido, ¿qué? Manifiesto. Ese es un atributo que Dios tiene y ese atributo se llama como presciencia o prognosis. Ahora se nos dice que basado en ese atributo Dios elige, ¿ok? Porque esa elección que Él hace es según su ¿qué? Su presciencia. La presciencia de Dios Padre, pero que esa elección en esa o de acuerdo según esa presciencia es en santificación del Espíritu. O sea, no está desconectada de ¿qué? De la obra de santificación o purificación del Espíritu. Y además de eso, dice que tiene una meta, tiene un fin a donde conducirnos. Y dice que esa meta que tienen esos elegidos según su presciencia en santificación del Espíritu es para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿ok? A ellos les declara que la gracia y la paz de Dios les sean ¿qué? Multiplicadas, que le vayan en aumento cada día. Bueno, vamos a indagar un poquito aquí sobre esta presciencia. Vamos a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Las escrituras dan abundante respaldo escritural acerca de este atributo de Dios, como el resto de los atributos divinos que ya conocemos, la omnipotencia, la omnipresencia o la omnisciencia, que son propios de Él, pero que generalmente cuando vemos uno de esos atributos testificado en las Escrituras está mezclado con algún otro, ¿ok? Están realmente interactuando uno con el otro. En Isaías 46, el versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿ok? Lo que ha de venir, Dios lo anuncia ¿cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esa es la prognosis de Dios, ¿ok? Conoce perfectamente toda situación, todo suceso, toda circunstancia, toda persona, toda cosa, todo evento, antes que ¿qué? Suceda o acontezca. Nunca ha estado en la mente del hombre algún suceso, alguna situación, alguna circunstancia o alguna otra persona, pero ya el Señor la sabe ¿qué? Toda perfectamente. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ok? Isaías 44,
Isaías 44, el versículo 7 y 8 afirma lo mismo. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ¿qué? Ninguno. ¿Ok? Hechos capítulo 15. Uno de los apóstoles hace referencia también por el Espíritu del Señor a uno de estos atributos. ¿Okay? Hechos capítulo 15, versículo 15 en adelante dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, observe esto, que hace conocer todo esto desde tiempos que antiguos. ¿Okay? Ahí está esa manifestación de ese atributo divino. Eclesiastés, capítulo número 3. Eclesiastés, capítulo número 3, también nos lo expone así, verso 14 y verso 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, ¿ok? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman ¿qué? Teman los hombres. Observen, repitamos otra vez. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eso está hablando acerca del propósito eterno de Dios, ¿ok? Por eso es eterno. Por eso toda la hechura que Dios constituye es algo también perpetuo. Así lo llama. ¿Ok? El escritor, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. ¿Ok? Sobre lo que Dios hace no se añadirá. Sobre lo que el hombre hace sí se añade o sí se acorta, pero sobre lo que Dios hace nada se añade, ni de ello nada se disminuye, y lo hace Dios así para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. ¿Ok? Aquello que fue para Dios, ya es. ¿Ok? Dios, aquello que conoció anticipadamente, aquello que anunció anticipadamente, aquello que desde la antigüedad o desde el principio Él lo hizo conocer, llega un momento que se cumple esa expresión, ya es, o sea que viene a manifestación. Aquello que Dios habló cuando todavía nadie lo sabía ni lo conocía, llega un momento que toma una ¿qué? Manifestación o cumplimiento. Por eso aquello que fue, ya que ya es. ¿Fue para quién? Para Dios. ¿Ok? Y ya es para el ámbito de los hombres. ¿Ok? Llega a ser para el ámbito de los hombres. Y lo que ha de ser para quién? Para el ámbito de los hombres, dice, fue ya para quién? Para Dios. ¿Ok? Fue ya para Dios. Y Dios restaura ¿qué? Lo que pasó. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Esta es la presciencia de Dios. ¿Ok? Y basado en esta presciencia dice que Dios elige. ¿Ok? Elegido según la que la presciencia de Dios o la prognosis de Dios. ¿Ok? Hechos 4, verso 27. Vamos a leer el 28 también. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Estos fueron todos los que se unieron en contra de el santo Hijo de Dios,
para hacer, observe, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Okay. Todo lo que aconteció y todo lo que le pasó al Hijo de Dios en su encarnación ya estaba anticipadamente establecido por Dios, definido por Dios, profetizado por Dios, establecido por Dios. Por eso fue que el Señor dijo, bueno, yo mismo pongo mi vida. ¿Ok? A mí nadie me está obligando a ponerla. Yo mismo pongo mi vida. ¿Okay? Es un mandamiento que recibí de mi Padre. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Okay? Pero eso que estaba haciendo, lo estaba haciendo en obediencia ¿a quién? A Dios. Se ofrece como una ofrenda grata al Señor. Esa es la razón por la cual, y esto no es algo para pasarlo desapercibido, por eso al Señor lo entregan el sumo sacerdote del momento. ¿Ok? Porque tenía que ser ofrecido como una ¿qué? Ofrenda. Esa es la razón por la cual cuando están los tres allí colgados en el madero, está el Señor en el medio y a su derecha y a su izquierda está cada uno de los ladrones que estaba siendo condenado. Los soldados romanos llegaron y al uno le quiebran sus piernas y cuando llegan al Señor no lo hacen. Y pasan y le quiebran ¿a quién? Al otro, ¿ok? Porque el cordero tenía que ser ofrecido sin defecto, sin mancha, ¿ok? Entonces, cada aspecto de esto, ¿por qué se torna relevante? ¿Por qué se torna importante? Porque afirma, ¿ok? El gran atributo divino. Ese gran atributo divino de la ¿qué? De la presciencia o la prognosis de Dios. Y eso a usted y a mí nos tiene que ministrar un reposo en el corazón. Saber que nuestro Dios conoce ¿qué? Absolutamente todas las cosas. ¿Okay? Sabe perfectamente lo que va a pasar de aquí a mañana, pero también lo que va a pasar de aquí a 10 años, a 15 años, a 30 años, a todo el tiempo que cronológicamente se pueda ¿qué? Medir. A nuestro Dios no se le pasa absolutamente nada. Todo lo tiene perfectamente enterado y calculado. El Salmo 139 nos hace una exposición también amplia, ¿ok? Acerca de varios de estos atributos. Salmo 139. Y por el Espíritu del Señor, David escribe aquí de la siguiente manera. Y dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y ¿qué? Y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá ¿qué? Tu diestra. ¿Okay? Aquí se ve claramente otro atributo divino, la omnipresencia de Dios junto con su omnisciencia o su prognosis. Aún allí me guiará tu mano, dice, y me tomará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que ¿qué? Que la luz. ¿Ok? Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 135
el versículo 6, mire lo que nos dice. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Todo lo que el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todo ¿qué? Los abismos. La pregunta es, ¿realmente nos conviene hacer la voluntad del Señor o operar en contra de la voluntad del Señor? Porque aquí lo que dice es que todo lo que el Señor quiere que lo hace. ¿Quién podrá ir en contra de su voluntad para alterar esa voluntad? Ninguno, porque todo lo que el Señor quiere que lo hace. Con respecto a eso, el apóstol Pablo escribió algo muy interesante en una de las cartas de los Corintios. Vamos a identificarla, a ver cuál es esa carta. Creo que es la segunda, si no estoy mal. Pablo habla acerca de lo que implica, ¿ok? En esencia la verdad misma. Mire, segunda de Corintios 13, verso 8, cómo esto encaja perfectamente con todo lo que el Señor quiere que lo hace, ¿ok? Pablo dice esto en segunda de Corintios 13, 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces nos conviene ir, ¿ok? En el sentido de ¿qué? De la verdad. Nos conviene ir en la corriente de la verdad, en el camino de la verdad, no contra la verdad. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada podemos ¿qué? Contra la verdad, sino por la verdad. Isaías 43, parte de los grandes beneficios o del gran provecho, más allá de conocer simplemente los atributos divinos, sus especificaciones o sus características, es que podamos tomar ¿qué? Ventaja y provecho de cada uno de estos atributos, pero en nuestro diario ¿qué? Vivir, ¿okay? Identificarnos plenamente con ellos y saber cómo operar, ¿okay? En nuestro diario vivir, en cada decisión que tomemos basado precisamente en esos atributos de Dios, ¿okay? De siempre ir en pos de ellos, en la misma corriente de ellos y nunca tratar de operar en contra de ellos. Isaías 43 dice el versículo 13, aún antes que hubiera día yo era, dice el Señor, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Salmo 33. Salmo 33. Versículo número 11. Dice, el consejo del Señor, ¿qué? ¿Para cuándo? Para siempre. Ese consejo del Señor es su palabra viva y eficaz, ¿ok? Esa es la palabra que por el Evangelio, Pedro dice, os ha sido ¿qué? Anunciada, ¿ok? Esa es la palabra que vive y permanece ¿qué? Para siempre. Esa es la palabra por la cual uno renace, ¿ok? De la simiente incorruptible, por la palabra de Dios, esa que vive y permanece para siempre. Esa palabra es el consejo de Dios. Eso es lo que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, que tiene la sustancia divina. Y dice que los pensamientos de su corazón, ¿del corazón de quién? De Dios, esos pensamientos permanecen por todas las generaciones. ¿Okay? Por eso es un beneficio incalculable cada vez que uno se alinea continuamente a esa voluntad, a esa palabra, a ese consejo, a esa guía del Señor, porque no solamente estamos hablando de algo temporal o pasajero que puede ser bueno, no. Lo que estamos hablando es de algo eterno, ¿ok? Es un pensamiento que no cambia, es un pensamiento que vive
para siempre. Es un pensamiento que cuando Dios lo quedó establecido en la eternidad. Entonces es un beneficio enorme caminar uno en esa misma línea. Proverbios, capítulo 19. Estamos compartiendo acerca de la presencia, de la prognosis de Dios, de sus atributos divinos, porque basado en uno de esos atributos encontramos que Dios elige. ¿Okay? Elegido según la presciencia de Dios Padre. Elegidos en la santificación ¿de qué? Del Espíritu. Y elegidos con un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Okay? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre es como una máquina de producir pensamientos sin parar, continuamente. Hay una abundancia de pensamientos allí, pero hay una realidad que tenemos que identificar. ¿Cuál es esa realidad? El consejo de Dios, o sea, el pensamiento de Dios. Ese permanecerá. ¿Por encima de qué? De todos y los muchos y los abundantes pensamientos de los hombres. Eso pasa, ¿okay? Es pasajero, es temporal. Pero el pensamiento divino, ese pensamiento permanece para siempre. Proverbios 21:30, observe lo que dice. No hay sabiduría. No hay sabiduría. ¿Okay? Por muy buena que parezca, por muy dulce que se pueda escuchar a los oídos, por muy cautivante para la mente natural, no importa, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Por eso es que el pensamiento de Dios, la palabra del Señor, que vive y permanece ¿qué? Para siempre. ¿Ok? Todo lo que se construya fuera de eso, o todo lo que se edifique fuera de eso, simplemente es madera, heno y hojarasca. No tiene fundamento, no tiene solidez. ¿Ok? A través del tiempo se desvanece, es algo temporal. Pero la voluntad del Señor, esa que permanece para siempre. ¿Okay? Ahora, el apóstol Pablo también es introducido por el Espíritu a navegar en estas realidades espirituales del Señor. Y mira lo que escribe en Romanos capítulo 11. ¿Okay? Romanos capítulo 11, Pablo dice lo siguiente. Vamos a leerlo ahí desde el versículo 33. Romanos 11, 33. Oh profundidad. ¿De qué? De las riquezas. ¿Y qué más? Y de la ciencia y sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables ¿qué? Sus caminos. Ahora, esa profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿en dónde se encuentran? ¿En dónde cree usted que se encuentran esa profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Él, Cristo mismo es la sabiduría de Dios, ¿ok? Cristo mismo es la ciencia de Dios. Él mismo es la inteligencia. Por eso en Cristo, que es el misterio del Padre, dice, se encuentran escondidos. En Él se encuentran escondidos todos los tesoros, sin excepción de ninguno. Todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento o ciencia de Dios. Qué profundidad, dice el apóstol.
Qué profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso el evangelio de Él se conoce como el evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia, ¿ok? De Él. Y luego dice así, porque ¿quién entendió? Es una pregunta que se hace al apóstol. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Qué sabiduría no tiene la mente del Señor? ¿Qué inteligencia no tiene la mente del Señor? ¿Qué límites puede tener esta sabiduría? ¿Qué límites puede tener esta ciencia o esta inteligencia? ¿Ok? Entonces él pregunta, ¿quién entendió la qué? La mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? ¿Ok? Esto que les trataba de decir ahorita, en estos primeros minutos, Pablo lo explica aquí muchísimo mejor de lo que yo puedo decirlo. ¿Ok? ¿Quién fue su qué? Su consejero. O sea, no estamos para darle consejo a Dios, ni para decirle al Señor cómo es que lo tiene que hacer. No. Ya el Señor lo ha establecido, ya el Señor lo ha diseñado. Por eso hay un propósito eterno, ¿ok? Por eso hay una mente perfecta, una mente maestra. Es la mente de ¿qué? De Cristo. Esa mente de Cristo, mis amados, sobrepasa cualquier tipo de entendimiento de los hombres, ¿ok? Y por eso esa mente de Cristo que está gobernada al 100% por la paz de ese mismo Cristo, por la justicia de ese mismo Cristo, es capaz de guardar, ¿ok? Todos nuestros pensamientos en Él, ¿ok? Entonces Pablo hace esa reflexión. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese ¿qué? Recompensado? ¿Quién le pudo dar a Dios primero para tener la base de decir, como yo te di primero, entonces recompénsame por lo que yo hice por ti? Absolutamente ¿qué? Nadie, ¿ok? Porque de Él, aquí está el principio gobernante, porque de Él y por Él, ¿y qué? Y para Él son todas las cosas. Este es un principio contundente que el apóstol Pablo establece aquí por el Espíritu. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Absolutamente todo cuanto ha sido creado por Cristo, ha sido creado en Cristo, pero también ha sido creado para Cristo. ¿Ok? A Él sea que gloria por los siglos de los siglos. En Efesios capítulo 1, el apóstol sigue precisamente por el Espíritu exponiendo cada una de estas verdades y lo certifica y lo afirma de esta manera. Efesios 1, verso 9, dándonos a conocer, dice, el misterio de ¿qué? De su voluntad, según su ¿qué? Según su beneplácito. Mis amados, el misterio de la voluntad de Dios está envuelto en su propio beneplácito. O sea, está envuelto en su propio placer. La voluntad de Dios, a Dios le representa placer, le representa dicha, le representa satisfacción. ¿Ok? Por eso, ese misterio de su voluntad dice que es hecho según su ¿qué? Su beneplácito, ¿ok? El cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo. O sea, Dios no le preguntó a nadie, ¿ok? A nadie consultó para esta voluntad suya, para este deseo suyo. Ahora, ¿cuál es este misterio de su voluntad según su beneplácito que Él se propuso en sí mismo? Mira, aquí está. Reunir ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Reunirlas en quién? En Cristo, porque todo fue hecho por Él,
porque todo fue hecho en Él y porque todo fue hecho para Él, ¿ok? Entonces, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o economía o administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en ¿qué? En la tierra, ¿ok? En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. ¿En quién tuvimos herencia? En Cristo, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme. Observe, esta predestinación es conforme, de acuerdo, según el propósito de aquel que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio de su voluntad, ¿ok? Según el designio de su voluntad. La predestinación es conforme al propósito. Y ese propósito está basado en la voluntad ¿de quién? De Dios. Nada se sale fuera de esa voluntad, que es buena, que es agradable y que es ¿qué? Y que es perfecta. Colosenses capítulo 1. Antes de Colosenses capítulo 1, vayamos a Romanos 8, por favor. Versículo 29. Dice, porque a los que antes ¿qué? A los que antes conoció. ¿Qué atributo es ese? Prognosis. A los que antes conoció. A los que antes conoció. O sea, Dios no nos conoció cuando nosotros nacimos. Eso lo tenemos claro, ¿eh? A los que antes ¿qué? Conoció. Dice que a estos también ¿qué? Los predestinó. Vamos a mirarlo aquí un poquito para que lo veamos bien claro. ¿Ok? Aquí dice en el verso 4 de Efesios 1, según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha ¿qué? Delante de Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros antes de la fundación del mundo existíamos? ¿Cuántos de nosotros antes de la fundación del mundo existíamos? Fíjense que es interesante, ¿ah? Porque hay respuestas que dicen todos y hay respuestas que dicen ninguno. O todos o ninguno. ¿Ok? Claro, porque ahí lo dice así de esa manera. ¿Ok? Y a veces si no identificamos bien por el Espíritu, ¿ok? Esta mente del Señor, que podemos ir conociendo, yo diría que alguna medida de ella, ¿ok? La mente del Señor es algo inmenso, amado, vasto, es incalculable, ¿ok? Nosotros podemos ir conociendo cierta medida de esa mente, pero la plenitud completa de esa mente es de Él, es de Cristo. Por eso es la mente de ¿quién? De Cristo, no es la mente de nosotros, es la mente de Cristo, ¿ok? Y Él nos va dando de esa medida algo para que nosotros vayamos ¿qué? Participando, ¿ok? Pero cuando Dios inicia el proceso creativo, ¿okay? Dentro de ese proceso creativo, usted ve que fue la tarde y la mañana el primer día, y después el segundo día, y después el tercer día, y después el cuarto día, y hasta ese momento, ¿el hombre existía o no existía? La Escritura no da testimonio de que existía, porque la Escritura dice que en el sexto día el hombre vino ¿a qué? A existencia, ¿ok? Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿pero cómo es posible si el hombre no existía y dice que Dios nos escogió antes que el mundo fuese? Bueno, ahí es donde entra la prognosis de Dios. Porque en la mente humana nuestra, en la mente natural nuestra, nos dice que uno no puede conocer algo si ese algo todavía no ha venido a existencia. Eso es lo que su mente natural, la mía, me dice. Si algo todavía no ha venido a existencia, ¿cómo yo puedo conocerlo? No, mi mente me dice, eso no es posible, no se puede.
Ahora dígale eso a la mente de Cristo. Dios conoce absolutamente todo antes que todo que suceda o acontezca, ¿ok? Todo está en Él, lo conoce Dios perfectamente, perfectamente. Dios pudo escoger antes de la fundación del mundo, antes que aquellos que Él escogiera viniesen a existencia, porque Dios los conocía a todos y cada uno, sin que viniesen a qué, a existencia, aunque ese pensamiento en la mente nuestra no encaje. Pues claro que no encaja porque es nuestra mente natural, pero esa no es la mente de ¿quién? De Cristo. La mente de Cristo es la mente de Cristo. No tiene límite que alguno, ¿ok? Entonces, Él nos escogió. Interesante, en Él. ¿En quién fuimos escogidos? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿qué? Delante de Él. Y en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado, ¿ok? Predestinado para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Pero ahora nos dice Pablo, ¿ok? El mismo que escribió esto por el Espíritu, ahí en Romanos 8 que estamos leyendo, que esa predestinación tiene una razón, ¿ok? Tiene un para qué Él nos predestinó. Romanos 8, 29, bueno, nos predestinó para que fuésemos hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué empieza a notar? ¿Qué es lo que empezamos a notar? Que en todas y cada una de las realidades espirituales, la centralidad es Cristo. La sustancialidad es Cristo. La razón de ser de cada una de ellas es ¿qué? Es Cristo, no nosotros, Cristo. ¿Ok? Por eso el Padre ha hecho una elección, pero ha hecho una elección en el Hijo. Ha hecho una escogencia, pero ha hecho una escogencia ¿en quién? En el Hijo. Ha hecho una predestinación, pero ha hecho una predestinación ¿en quién? En el Hijo. Por eso hay justicia, pero ¿en quién? En el Hijo. Redención, en el Hijo. Santificación, en el Hijo. Justificación, en el Hijo. Sabiduría, en el Hijo. Quite al Hijo a ver qué le queda. O sea, no es algo que se trata de nosotros, es algo que se trata de Él, del Hijo. Por eso Pablo dice en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que fue hecho, ¿en quién? En Cristo Jesús. No dice que fue hecho en nosotros, fue hecho ¿en quién? En Cristo Jesús. La centralidad de la voluntad del Padre es ¿quién? El Hijo. La universalidad de la voluntad del Padre es ¿quién? El Hijo. Así es que Él, a los que antes conoció, prognosis, presciencia, a estos también ¿qué? Los predestinó. La palabra es proorizo, ¿ok? En un lenguaje simple es, les preparó un camino anticipadamente. Ellos no habían nacido todavía y ya tenían de parte de Dios un camino para recorrer, ¿ok? Luego, a través de la administración de los tiempos, este camino empieza a hacerse manifiesto. ¿Ok? Y encontramos que este camino no es algo, sino que este camino es el Señor. Yo soy el camino. Recuerda cuando Dios, a través de los profetas, habló de este camino. Le dio diferentes nombres. Por ejemplo, a Isaías le revela y le dice que este será llamado camino de santidad y que el que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese camino de santidad no nos habla de algo, nos habla de Cristo. Al profeta Jeremías le revela y le dice, exhortando al pueblo de Israel, dile que se paren en los caminos y que pregunten, ¿ok? ¿Dónde están las sendas antiguas? ¿Cómo se hace para encontrar esas sendas antiguas?
y para caminar, ¿qué? Por ellas. Esas sendas antiguas no nos están hablando de algo, nos están hablando de ¿quién? De Cristo. Él es el camino nuevo y Él es el camino ¿qué? Vivo. Entonces, esa es la esencia de la predestinación. Se prepara anticipadamente un camino para recorrer y ese camino es ¿quién? Cristo, el Señor. Entonces, a los que antes conoció, a estos también los predestinó y nos define el para qué, para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Para que Él, el Hijo, sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay? O sea, el molde perfecto y sustancial a través del cual Dios quiere reproducir a muchos hijos. Muchos hijos, pero a partir de ¿qué? Del Hijo. Que tengan la misma esencia de ¿quién? Del Hijo. Y la misma sustancia del Hijo. Para que operen y funcionen como opera y funciona el Hijo. ¿Okay? Para que puedan recibir el carácter del Hijo, la vida del Hijo, la justicia del Hijo. Eso es lo que el Padre quiere ¿qué? Producir o quiere reproducir. Por tanto, mis amados, basado en estos principios que vemos que en las Escrituras se nos afirman de una manera contundente, el propósito de Dios desde el principio se centra y se fundamenta en su Hijo. Nada vamos a encontrar en Dios fuera de Cristo. Repito eso. Nada vamos a encontrar en Dios fuera de Cristo. Porque el propósito eterno de Dios, ¿ok? Desde el principio se centra y se fundamenta ¿en quién? En Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. El Hijo es la imagen del Dios invisible. El primogénito ¿de qué? De la creación, de toda creación. Porque en Él, observe, en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Observe, todo fue creado por medio de Él y ¿qué? Y para Él. ¿Usted cree que usted hace parte y yo hago parte de esa creación del Hijo? ¿Hacemos parte de la creación de Dios? Claro que sí. El hombre es creación de Dios. Todo ser humano que llega a esta tierra es creación de Dios. ¿Okay? Dios lo ha hecho. ¿Ok? Entonces, la razón de ser de cada ser humano que nace en esta tierra es Cristo. Viene a existencia por Cristo, viene a existencia para Cristo. Esa es la razón de ser. ¿Ok? Por eso Pablo dice lo que dice cuando está allá en el Areópago, hablándole a los atenienses, recuerda, que entra y ve y mira todas las esculturas que tenían. Hay una que habla del Dios no conocido y él les dice, bueno, yo vine a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen, pero de ese Dios es que yo les vengo a testificar. Y en medio de esa declaración que Pablo les hace, les dice, miren, ese Dios está más cerca de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Ok? Porque en Él, les dice a ellos, a los atenienses, no les dice a un grupo de cristianos, no, a ellos, a los atenienses, en Él vivimos, en Él somos y en Él ¿qué? Nos movemos. Y esa es la razón por la cual Dios, de una sola sangre, ha prefijado, ¿ok? Todo el linaje de los hombres. Y les dice la razón por la cual ha prefijado todo el linaje de los hombres, estableciéndole unos límites de habitación y estableciéndoles también un tiempo determinado, ¿ok? Y ese tiempo determinado, la palabra que usa ahí el escritor es kairos. Dios le ha establecido a todos los seres humanos un tiempo propicio
y un tiempo oportuno de oportunidad divina, ¿okay? Que viene de arriba. Es un tiempo que viene del cielo para todos y cada uno de los hombres. Y dice, ¿para qué es ese tiempo? Dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él ¿qué? Y en Él nos movemos. Entonces, cada ser humano que viene a esta tierra por Cristo. Y viene a esta tierra para Cristo. Esa es la razón de ser por la cual Él nace. Ahora, otra cosa es que llegue a cumplir o a experimentar ese propósito. Pero esa es la razón por la cual Él viene a este mundo. Entonces, Pablo sigue hablando y dice en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Antes. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda plenitud. Basado en esto, mis amados, podemos decir lo siguiente. Dios hizo la creación. Y mire cuán amplia es la ¿qué? La creación. ¿Okay? Aquí en estos mismos versículos que acabamos de leer, Pablo no solamente la establece sobre lo visible, no, él dice lo visible y lo ¿qué? Y lo invisible, ¿ok? En la tierra, ¿ok? Pero también ¿en dónde? En los cielos. O sea, mire la amplitud que tiene esta creación. Lo que podemos establecer es que Dios hizo la creación por su Hijo, en su Hijo, y la hizo para su Hijo. Y dentro de esa creación estamos nosotros. ¿Ok? Dios hizo la creación en su Hijo, Dios hizo la creación por su Hijo y Dios hizo la creación para su Hijo. ¿Ok? Eso es fundamental entenderlo. ¿Ok? Y así de esa manera, cuando entendemos que Dios hizo la creación en su Hijo, por su Hijo y para su Hijo, entonces también entendemos cuál es el propósito y la meta de Dios para con el hombre. El propósito y la meta de Dios para con el hombre es llevarlo a que éste sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Para que éste sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Segunda de Timoteo, acompáñeme allí por favor. Segunda de Timoteo. Vamos a mirar en Segunda de Timoteo el capítulo número 1. Versículo número 8. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, ¿según qué? Según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento ¿qué? Santo. Ahora, ¿de quién está hablando Pablo? ¿A quién Pablo está haciendo referencia? Porque Pablo está hablando, aunque le está escribiendo a su hijo Timoteo, está hablando de un nosotros, quien nos salvó, ¿ok? Y nos llamó. ¿Quién es ese nosotros al cual Pablo se está refiriendo? Pues a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. A los que creen en nuestro Señor que Jesucristo. Pablo le está dando a él unas afirmaciones, ¿ok? Lo está exhortando, pero a la misma vez también lo está afirmando, ¿ok? Lo está enfocando en una realidad espiritual. No te avergüences, ¿ok? En ningún momento de dar testimonio, ni del Señor, ni de qué,
ni de mí. ¿Ok? Pablo sabe la implicación que esto tiene espiritualmente. Pablo sabe que el evangelio que él tiene, que le ha sido revelado por Cristo, no es cualquier cosa. Por eso dice, no me avergüenzo de qué, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Ok? Para salvación a todo aquel que cree. Luego que Pablo le dice eso, le dice, tú participa de las aflicciones del evangelio, pero tu base y tu soporte para participar de esas aflicciones tiene que ser ¿qué? El poder de Dios, porque tú solo no te puedes sustentar. Tú solo no te puedes sostener. Quien te sustenta y quien te sostiene es ¿qué? El poder de Dios. Y entonces entra y le dice, este Dios, nuestro Dios, nos salvó. Saben que la palabra salvación en el griego usted la puede encontrar como soso o la puede encontrar como soteria. ¿Ok? Hay una diferencia entre ellas. Soteria tiene mucho que ver con la salvación del alma. ¿Ok? La salvación espiritual del alma. Y soso tiene que ver con la salvación o el rescate de una situación crítica, una situación de muerte. ¿Ok? O de una liberación o de una sanidad que Dios pueda producir. Por eso usted escucha muchas expresiones repetitivas en el evangelio o en los evangelios como mujer, tu fe te ha salvado. ¿Sí se acuerda? Mujer, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado no se refiere a soteria porque a ella no se le estaba administrando ninguna salvación interna de su alma. A ella lo que se le estaba era librando de una enfermedad que ella tenía, ¿ok? O cuando Pablo está ya preso con Silas, ¿ok? Y el carcelero en Filipo llamado César, cuando escucha el estruendo que se rompen las cadenas, se va a suicidar. Y Pablo le dice, no lo hagas, ¿ok? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué razón? Porque por cada preso que se escapara, era un muerto de la familia, que eso implicaba. Así es que si se escapaban 10 presos, 10 de la familia iban a ser ¿qué? Asesinados. El último era él, para que viera morir a todos sus familiares. Entonces él estaba en una situación de peligro de muerte terrible. ¿Qué le dice Pablo? Tranquilo, tú crees. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, y él te va a salvar o te va a rescatar de esta situación de muerte. Esa no es ninguna promesa de soteria, salvación del alma, porque la salvación es individual para todo aquel que cree. Pablo le está hablando es de una liberación o salvación de una crisis de muerte que el Señor le va a producir, y efectivamente lo hizo. A César no se le murió ninguno de sus familiares en ese tipo de situación por la cual estaban pasando. Entonces ahora Pablo aquí les dice a él, a Timoteo, quien nos salvó. O sea, él nos ha rescatado. No está hablando de soteria, está hablando de soso. Él nos ha rescatado. ¿Okay? Nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres. Y ya sabemos con qué nos rescató. No con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación. Entonces Pablo le dice, ¿quién nos salvó? Él nos salvó, Él nos rescató, ¿ok? Y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo. Él lo ha hecho así, Timoteo. No conforme a nuestras obras. O sea, ni el rescate, ni el llamamiento que Él nos hace es por las obras humanas que uno haya podido hacer. ¿Okay? Porque para empezar, toda obra humana que uno hace para ganar el favor de Dios, para el Señor es un trapo de inmundicia completo. Huele realmente muy mal. ¿Ok? Así es que Pablo dice, esto no es por mérito propio ni por obras de nosotros, sino ¿según qué? El propósito suyo. Ahora pregunta, ¿en quién está establecido este propósito? En Cristo, Efesios 3:11.
¿En quién ha sido hecho este propósito? En Cristo. ¿Quién es la sustancia de este propósito? Cristo. Entonces Pablo dice, miren, Él nos ha salvado, rescatado, pero también nos ha llamado según y conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de ¿qué? De los siglos. El mismo principio. ¿Quién es el fundamento de esta gracia? ¿Quién es la plenitud de esta gracia? ¿De quién tomamos gracia sobre gracia? ¿Sí está viendo que la centralidad de todo es quién? Es Cristo. Entonces, esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, dice Pablo, y ubíquese en el ahora de Pablo hace 2000 años, pero que ya han pasado, ¿ok? Cerca de 30 y pico de años de que el Señor ha ¿qué? Muerto, ha sido sepultado y ha sido ¿qué? Resucitado. Y Pablo, escribiendo 30 y pico de años después, le dice, pero que ahora, y ese ahora no era que estaba haciendo referencia solamente a lo que había pasado 30 años atrás. Era una hora de presente continuo que no tiene vencimiento. Ese ahora de hace 2000 años es el ahora, de hoy. Hoy estamos a ¿cómo? A 1 de marzo de 2024. Sigue siendo el mismo ahora, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestada. La gracia, ojo, que se había dado. ¿Cuándo se había dado? Antes de los tiempos de los siglos. ¿En quién se había dado? En Cristo Jesús. Ahora Pablo, 30 y pico años después, dice, pero ahora esa gracia ha sido ¿qué? Manifestada. Ha sido manifestada. O sea, esa gracia ha aparecido. Esa gracia se ha hecho presente. Pero repito, no está hablando solo de 30 años atrás. Está hablando de su presente. Ahora el Señor ha aparecido, ¿ok? Y cuando Él ha aparecido, describe lo que hace el Señor en su aparición. ¿Qué hace el Señor en su aparición? Ahí lo dice, quita ¿qué? La muerte. Dice, quitó la muerte. Quita la muerte y saca ¿qué? A luz. ¿La qué? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es bien interesante. Escucha la expresión. Quita la muerte en primera instancia, pero luego saca a luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. O sea, la vida está presente en cada corazón de cada ser humano, pero está oculta. La vida tiene que ser sacada a luz. Por eso Dios ha puesto eternidad en el corazón de ¿qué? De los hombres, sin que alcancen los hombres a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio ¿qué? Hasta el fin. Por eso cuando el Señor le preguntaron, dinos cuándo había de venir el reino, unos fariseos le preguntaron, Él le respondió a los fariseos y les dijo, miren, el reino no vendrá con evidencia ocular, no vendrá con advertencia, no vendrá con señales visibles. No se dejen llevar porque les digan, el reino está aquí, el reino está allí. No, así no. Porque el reino de Dios está. Reina Valera dice entre vosotros. La palabra en el original es ento, significa dentro. El reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes, pero se encuentra ¿cómo? Como una semilla oculta. La semilla tiene que nacer, la semilla tiene que brotar. Usted tiene varios bultos de semilla en su casa y yo le garantizo que no le producen nada mientras las tenga en el saco. Esa semilla tiene que ser plantada ¿dónde? En la tierra y tiene que ¿qué? Que brotar, tiene que nacer. Así también la semilla de Dios ha sido puesta en cada hombre, pero tiene que ¿qué? Que nacer. ¿Y se puede quedar sin nacer? Claro que sí. Hay parábolas que hablan de ese testimonio. A uno se le dio un talento, a otro 2 y a otro 5. Al que se le dio 5, esa semilla brotó y creció. Sí. Y al que se le dio 2, brotó y creció. Sí. Y al que se le dio 1, ni brotó, por tanto no nació y se le quitó. ¿Ve?
Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que la obra del Señor empieza así, de esa manera. Quita la muerte, pero saca, ¿a qué? A luz la vida y la inmortalidad, y eso lo hace por el Evangelio. Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Pero este mismo Pablo dice que este Evangelio es acerca de su Hijo. Romanos 1:3. Este Evangelio es acerca de su Hijo. Este poder habla acerca de Cristo. Por eso Cristo es poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. Amén, amados. Bueno, vamos a dejar ahí por esta noche, ¿ok? Y ya continuamos entonces el día de mañana, si el Señor lo permite. Paz del Señor a todos, ¿ok? Que tengan un buen descanso.